reflexión sobre la experiencia oracional. Hemos dicho que el inicio, donde Juan de la Cruz expresa su interioridad, lo que ha pasado dentro de él se ha involucrado en la oración sanjuanista, no habla de ideas o de propuestas, sino él mismo dirá, yo hablaré de mi experiencia, de la experiencia de otros y de la experiencia que nos deja las Sagradas Escrituras. Es decir, se parte de una experiencia, no de un concepto, ni siquiera de un proyecto por hacer, sino de la experiencia. ¿Qué ha habido de esa experiencia? Como los carismas. No hay carisma que no haya nacido de una experiencia. Si no hay una experiencia, así de sencillo, no hay carisma. No existe el carisma. El carisma es resultado de una experiencia mística. La oración, toda oración, es una experiencia mística. Y Juan de la Cruz expresa, si queremos ver, oiga, padre, ¿cuáles oraciones de Juan de la Cruz nos puede recomendar? Sus 15 poesías. Esa es la oración sanjuanista. Y de ahí vendrán la prosa, el desarrollo de cada una de estas poesías. Va a ser prosa de una experiencia. Va a narrar, va a describir en algunos momentos muy ordenadamente, como buen escolástico de aquel tiempo, la escolástica, la teología escolástica que él asimiló en la Universidad de Salamanca, allá en España, donde él estudió la filosofía y la teología. Es escolástico y hablará en algunas veces sobre la teología escolástica que se aprende en las universidades. Juan de la Cruz hablará de su experiencia. Y la oración en Juan de la Cruz está expresada en las grandes poesías. Ahí está su experiencia, lo que le pasó a él. Por ejemplo, en este momento, hermanas, les pregunto sin que respondan, solamente para que cada una de ustedes y yo mismo me dé cuenta. ¿Qué me está pasando emocional y espiritualmente en este momento que estoy en un curso virtual sobre la interioridad y la oración en Juan de la Cruz? ¿Qué me está pasando? Puede ser, estoy aburrido, cansado, ya quiero que termine. O puede ser, está desencadenando en mí un movimiento interior, está aflorando en mí mi interioridad, me estoy encontrando con mi persona, me estoy dando cuenta que yo tengo un camino espiritual, un itinerario, voy reconociendo mis experiencias de Dios, voy dándome cuenta cómo me voy conociendo, qué facetas hay en mí, estoy sintiendo mucha alegría, añoranza, tristeza, alegría, entusiasmo. Algo está pasando dentro de ti. Cuando a veces nos pregunta, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Están pasando muchas cosas dentro de nosotros. Siempre está pasando algo. Aunque estemos dormidos, está pasando algo en nosotros. Algo nos está sucediendo. Y el movimiento de nuestro cuerpo dormidos está expresando, comunicando lo que me está pasando. Si estoy teniendo una pesadilla muy reconfortante, muy alegre, se expresa ahí. Si es una pesadilla y me estoy encontrando con mi sombra o con mis sabandijas dentro de ese sueño, lo expresa nuestro cuerpo. El ronquido es una expresión de lo que nos está pasando dentro. No solamente es algo de educación o de molestia. No, algo sucede en tu corazón, el cuerpo lo está expresando,
o la postura, o el estómago está haciendo su digestión, o fue una fuerte cena, o hay cansancio. Sí, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que Juan de la Cruz nos va a estar enseñando, a estar dándonos cuenta de lo que pasa en lo interior. Por eso, con mucha frecuencia dirá Juan de la Cruz, con atención a lo interior, atento a lo que pasa dentro de ti, lo que te está sucediendo. Pero que eso nada tiene que ver con Dios. Todo lo que sea humanamente vivido tiene que ver con Dios y con la Iglesia, decía el Concilio Vaticano II. Todo lo humano, todo lo que pasa, aún los pensamientos más terribles o las acciones o los sentimientos más destructivos o que no responden a nuestra ética, a nuestras opciones de vida, tienen que ver con nuestra humanidad y tienen que ver con Dios. Todo lo que sucede en ti. Pero si no estamos acostumbrados a la interioridad, recuerdo en unos ejercicios espirituales acompañando a unos hermanos de una diócesis, participó un gran número, unos 80, 90 diocesanos en esa diócesis, y me sorprendí al escuchar de parte de algunos de ellos en las entrevistas o en la confesión, el acompañamiento, expresar que nunca se habían detenido a darse cuenta qué estaba pasando dentro de ellos. Lo sentían ridículo. O nadie les había enseñado cómo a entrar en su interioridad. Se habían vivido muy fuera. Dice Santa Teresa, en los arrabales. A veces andamos en los arrabales, fuera de las primeras moradas, fuera de nosotros, como lo encontró San Agustín de Hipona. Te buscaba fuera, en los arrabales. Estaba muy fuera. Yo te buscaba y claro, si te buscaba a ti y me buscaba a mí fuera, ni te encontraba a ti, ni me encontraba yo. Sino cuando empezamos a interiorizar. Esto es lo que se hace en la primera semana de los ejercicios ignacianos. Por eso a muchos se nos hace insoportable y hay quien, dirá Ignacio, en la primera o en la segunda semana se van. No soportan habitar su interior. No soportan estar consigo mismos. Encontrarse con quien son. Entrar en esa interioridad. Que no hay oración que se haga, por muy externa que sea, la oración de la liturgia de las horas, el rosario, la Eucaristía o alguna otra celebración sacramental, no se puede hacer si no es interiorizando. Por eso nuestros sacramentos a veces son tan externos. Un bautizo tan externo, una boda tan llena de alfombras y de vestidos lujosos y de cosas que no hay interioridad. Puede haber una ordenación religiosa así o una profesión temporal o perpetua. Nosotros le llamamos profesión solemne en las órdenes mendicantes. No son perpetuas, sino son solemnes. Yo tengo votos solemnes, como algunos jesuitas hacen votos solemnes, cuando así los eligen para esto. Los demás tienen votos perpetuos. Y sí, puede ser que lo hagamos desde lo exterior. No tocó mi interior. No tocó mis emociones. O hay tanta defensa que me bloqueo y solamente desde fuera. No me involucro. No quiero que toquen mi interioridad, porque eso implica involucrarme, implica trabajarme, atenderme.
cuando yo abro a Juan de la Cruz y empiezo a leerlo, a escucharlo, bueno, aparece mi yo con todas sus facetas. Y aparecen un montón de sentimientos. Ahora que estuve preparando todo esto, no saben el torbellino de emociones y sentimientos que aparecieron solo con preparar. Además, empecé a hacer este taller, este curso virtual en la capilla. Yo inicio todos los cursos, ejercicios espirituales o temas que voy a dar en la capilla. Ahí me involucro. Ahí me ha tocado Julia Navarrete. Ahí me ha tocado su espiritualidad y su historia. Ahí me ha tocado la pureza de María, la transparencia. Ahí me han tocado sus misiones. Es decir, hacer un curso es involucrarnos. Que no solamente esté funcionando el cerebrito como algo solamente intelectual. Recuerdo en mis cursos de la maestría de desarrollo humano, lo hice en el ITESO, tuve grandes maestros de experiencia humana y de Dios profunda. Y cuando yo hacía alguna pregunta, o mis compañeros del curso, muchos de nuestros maestros nos preguntaban, yo quería preguntar algo muy teórico, o un concepto. Y alguna maestra me llegó a decir, a ver, Pepe, cuando tú haces esa pregunta de este concepto, creo que está pasando algo dentro de ti, ¿verdad? Ciertamente, estaba pasando algo dentro de mí. Y entonces me quedaba sorprendido y me invitaba a tocarme, a darme cuenta qué es lo que estaba pasando en mí. Cada página de Juan de la Cruz, como de otros grandes santos y místicos, nos ponen en contacto inmediatamente con nosotros. Esa es la vocación de los místicos. Ponernos en contacto con Dios y con lo más profundo de mi ser. Y esto no está peleado con la formación académica ni intelectual. Santa Teresa nos decía, entre santos y letrados, los prefiero más letrados que santos, porque buen letrado nunca me llevó por mal camino. Es decir, la formación académica, teológica, profesional, en todas las ramas, en toda la ciencia, en todas las ciencias humanas y profesiones, siempre algo está pasando, por muy técnica que sea. Un ingeniero industrial, alguien que estudia tecnología, estas formas digitales, el software, está tocando algo de la persona. Algo está sucediendo. Por mucho que sea aquello de química o de física o de astronomía, despierta la persona. Involucra tus emociones. Por eso, cuando decimos que Dios es místico, es porque si alguien, dice también esta frase literal de Juan de la Cruz, si es cierto que el alma busca a Dios, más la busca Él a ella. Si es cierto que tú andas buscándolo, que yo ando buscándolo, es más cierto que Él me anda buscando, que Él quiere un encuentro conmigo, que quiere dirigirme lo mejor de Él, que quiere unirse a mi persona, que no le impide ninguno de mis pecados, que Él siempre, dirá Juan de la Cruz, sí es cierto, esto solamente lo puede decir alguien que ha experimentado a un Dios así.
Juan de la Cruz no podía atreverse a decir esto. Cuando afirma un solo pensamiento del hombre, vale más que todo el mundo. Y en la historia de Juan de la Cruz fue muy humillado, muy rechazado, muy desvalorizado, de tal manera que en un primer momento no se quería ni reconocer que era el primer carmelita. La historia nos ha enseñado muchas cosas. Los fundadores viven estas experiencias, pero no bajan su estima ni llenan su corazón de resentimientos contra aquellos que les hicieron y les cargaron la cruz. Cuidado con eso. Juan de la Cruz experimentó un Dios que no permitió que aquel que quiso aplastarme y decirme que yo era una cucaracha, no permitió que pasara eso en mí. Y me levantó en mi dignidad, en mis capacidades. Es a partir de la experiencia. El escrito de Juan de la Cruz es experiencial, provoca y desencadena las experiencias que ya están ahí, las que necesitamos desarrollar. No nos va a enseñar a hacer oración, nos va a enseñar que no hay vida sin diálogo con Dios ni con nosotros mismos, sino que es a partir de esta unión con Dios. Dios es el que quiere venir a mí, unirse, y Dios es experto. Nosotros decimos, hablamos de la experiencia de Dios. Es decir, ¿es posible tener experiencia de Dios? ¿Lo has experimentado tú? Yo no escucharía de ninguna de ustedes que no. Sino, ¿qué estamos haciendo aquí? Has experimentado a Dios. Y no lo compares con las demás hermanas que lo han experimentado. Tu experiencia de Dios es única e irrepetible. ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo podrías hacer una descripción como lo hace Juan de la Cruz en toda esta primera parte del trabajo que les he presentado? De la experiencia de Dios. Ahí nos dirá él, la experiencia que yo he tenido de Dios es un Dios Padre, es un Dios Madre, es un Dios lleno de misericordia, es clemente y misericordioso, se hace prisionero y esclavo de la persona amada, no es un Dios intolerante, escrupuloso, tampoco es un viejo bonachón, no es indiferente a lo que está sucediendo, no es neutral. Algo le pasa a Dios siempre le está pasando algo, pero cuando hablamos de lo que le pasa a Dios, siempre es resultado de su plenitud, no en camino a plenitud. En nosotros sí. Lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, va en camino de plenitud, de ser plenos. Alonso Chequel, este gran jesuita biblista español, decía: yo no sé de dónde sacaron la traducción de perfección. Sean perfectos como yo soy perfecto, que todavía a veces se usa en algunas traducciones. Él decía, la palabra correcta de traducción tanto del hebreo como del griego es pleno. Sean plenos como yo soy pleno. Pleno es, no le falta nada. Dios es completo. No va en camino de plenitud. No sería Dios. Dios es pleno. Entonces, con lo que a nosotros nos pasa, algo le pasa a Dios. Y lo vemos en los místicos. Teresa y Juan de la Cruz se detienen, se atreven a decir lo que le está pasando a Dios. Esto es mística. ¿Cómo te atreves a decir qué le está sucediendo y a describirlo y afirmarlo?
Dios está sintiendo una ternura por mí. Dios está contento de estar cerca de mí. Dios me está cuestionando e interpelando. Dios me está corrigiendo. Dios me está animando a levantarme de esta caída. Dios está siendo clemente y misericordioso conmigo. Es decir, lo que Dios siente, experimenta en su ser divino por nosotros. ¿Quieres más definición de la experiencia de la oración? Ahí está. ¿Quieres aprender? ¿Queremos aprender a orar como Juan de la Cruz? ¿A caminar ese itinerario sanjuanista? Es partir de tu experiencia, de lo que a Dios le pasa. Entonces, si nosotros hablamos de experimentar a Dios, somos capaces de experimentar a Dios, no por nosotros mismos. Esa capacidad nos viene de Dios mismo, para que no sea autorreferencial, ni sea un signo de vanagloria, ni de autosuficiencia, sino Dios me ha capacitado de experimentarlo, de conocerlo. Puedo conocer sus experiencias, puedo conocer sus emociones, lo que está pasando en su corazón. Nos decía así su padre fundador. Ve al corazón de Jesús y consuélalo, pero ve a darte cuenta qué está pasando en el corazón de Jesús. ¿Qué le está sucediendo? Ve a consolarlo en sus momentos de tristeza, de sufrimiento. Ve a darte cuenta lo que le está pasando a Dios Padre cuando están crucificando a su Hijo. Hay una escena muy bella de la película esta de Mel Gibson sobre el Cristo, no recuerdo cómo se llama la película. Hay una escena cuando Jesús está muriendo y muy atinadamente el director de esta película, desde la parte de arriba en el cielo, se ve cómo cae una lágrima gigante en la tierra. Si no la han visto la película, se las recomiendo. Y vean lo simbólico, aunque tiene también ciertas cuestiones que podemos como cuestionar, ¿verdad? O clarificar con el Evangelio. Pero esa expresó ahí lo que el padre sintió cuando mataron a su hijo. Cuando yo voy a sepelios donde hay asesinatos, que han sido muchos que he acompañado, ¿qué le estará pasando a la mamá de este jovencito de 15 años que fue asesinado? ¿Qué estará pasando en su corazón? El Papa Francisco constantemente nos invita, vayan al corazón y dense cuenta qué está pasando. Nunca dejen un día sin ser cardiólogos de ustedes mismos. Ustedes son cardiólogas por carisma del corazón humano. Si alguien es experta en lo que pasa en el corazón, son ustedes. Y los que siguen estas espiritualidades del Sagrado Corazón. ¿Qué sucede en el corazón de Dios? Cuando yo le dejo de hablar a una hermana y por mucho tiempo y tengo un rompimiento muy doloroso y escandaloso para la comunidad y la iglesia, ¿qué le estará pasando a Dios? No te está juzgando. Algo le está sucediendo. ¿Qué le sucede a un papá y a una mamá cuando ve a sus hijos peleándose, dañándose, asesinándose, robándose, quitándose sus propiedades, sus testamentos, corrompiendo? ¿Qué siente un padre y una madre de un hijo que se ha convertido en narcotraficante y quizás ya lleva 10, 15 muertos? ¿Qué le pasa a Dios?
¿Qué le sucede en su corazón? ¿Cómo indagas el corazón de Dios? Y los místicos se recuestan en el pecho del amado y escuchan el palpitar del corazón. ¿Cómo está ahí Juan de la Cruz escuchando a Dios, tomándole el pulso a Dios y luego en algunos momentos descubriendo, balbuciendo rasgos de la personalidad de Dios? ¿Cómo es este Dios? Yo oigo a veces algunas experiencias de Dios que son unas caricaturas de Dios. Me dibujan a un Dios rígido, ritualista, condenador, que anda como policía, de un Dios que se escandaliza de todo lo que me sucede, del mínimo movimiento afectivo o sexual, o del mínimo enojo o sentimiento de enojo, de fastidio, y Dios está ahí como alguna maestra con la regla para darme reglazos en las manos. ¿Qué experiencia han tenido de Dios? A veces, ministros de la iglesia, cardenales u obispos, con una rigidez que el Papa se ha quedado sorprendido de alguno de sus hermanos así. ¡Qué rigidez! ¡Qué dureza! Para expresar eso. ¿Por qué no les seduce ese Dios misericordioso? ¿Por qué se mantienen en excluir de algunos sacramentos a algunas personas con rigidez y excluirlos? ¿Por qué no dan la posibilidad de otra manera de corregir fraternalmente cuando nos hemos equivocado? Y a veces muy grave, mucho, muy grave. ¿Qué experiencia de Dios se tiene? El Dios de Juan de la Cruz tiene experiencia humana, tiene experiencia de humanidad. Nosotros los humanos tenemos experiencia de la divinidad, de Dios. Tenemos experiencia de Dios. Hemos sondeado su corazón. Hemos hecho empatía con Él. Yo recomiendo que muchas de ustedes desarrollen más el aspecto empático en el acompañamiento, en la educación, en la escuela, con el anciano, en la misión, para hacer empatía con el corazón cultural de cada persona, con sus emociones y sentimientos. Dios es el Dios empático, porque se ha puesto en nuestros zapatos como si fuéramos nosotros. Esa es la definición carl-rogeriana de Carl Roger, cuando dice la empatía es una actitud que viene de dentro, muy importante, no del intelecto, viene de los sentimientos, de la interioridad de la persona, para ponerse en los zapatos, o sea, meterse dentro del interior del otro, y como si fuera el otro, pero no es el otro, como si fuera, dice Carl Roger, nunca se les olvide eso, como si yo fuera el otro. Es lo que hace Juan de la Cruz. Como si yo fuera Dios, pero no soy Dios. Y Dios como si fuera uno de nosotros, pero no es criatura, es Dios. Cuando yo hago empatía con una mujer, como si fuera mujer, una niña, una adulta, una anciana, pero no soy mujer. Pero me tengo que poner en el zapato del otro para entender
a esa mujer indignada por la infidelidad del marido o el golpe o el rechazo. Tengo que meterme en el zapato de ella. Tengo que salirme de mi masculinidad para entender la experiencia del corazón de aquella mujer golpeada u ofendida. En el corazón de aquella madre que ha perdido al hijo. Me tengo que poner en el lugar del niño que está haciendo un berrinche para comprenderlo. Tengo que meterme, esto es lo que hace Juan de la Cruz, en toda su experiencia poética y en las 4 grandes obras. Ponerse en el lugar de la persona a quien le está dirigiendo su propia experiencia y sus escritos. Ponerse en el lugar de Dios para comprenderlo, está haciendo una empatía mística con Dios. No nos suene rimbombante. ¿Cómo que hacer empatía mística con Dios? Eso se me hace que es muy tuyo, padre Carmelita. Esta es experiencia humana. Yo puedo hacer empatía con Dios. Sí, los místicos nos enseñan esto. Nos lo confirman, nos lo dejan por escrito y lo han vivenciado. Véanlo en Madre Julia Navarrete. Está describiendo a Dios. Está narrando cómo es Dios. Cómo es el Dios que la ha vocacionado. Cómo es el Dios que le ha dado fuerza en los momentos de rechazo, de crisis, de humillación, de difamación. Cómo le dejó el corazón Dios cuando lo experimentó así, cercana a ella, en su noche oscura, en su soledad, en su sinsentido de pronto. Es el Dios que está más cerca de nosotros que nosotros mismos de nosotros. Nuestra trabalengua, pareciera así. Un Dios que está muy cerca de ti, que nada le es ajeno. Tu ancianidad, que ahora no puedes moverte, que tienes problemas con tu rodilla, que ya no puedes dar clases, que has tenido alguna incomprensión de tus hermanas, de los laicos. Dios sabe qué nos está sucediendo con esta pandemia. Él sabe lo que hay en nuestras comunidades, lo ha experimentado. Se ha metido en el corazón de la humanidad para hacer empatía con nosotros. Él sabe lo que nos pasa con el narcotráfico, con gobernantes corruptos. Él sabe lo que nos pasa con tanta pobreza y miseria, con tantas desigualdades sociales, con tanto atropello a los derechos humanos. Él sabe lo que nos pasa cuando tantas familias no tienen que comer, no tienen trabajo. Dios está tomándole el pulso. Es el mejor cardiólogo. Si alguien sabe del corazón humano, dice las Sagradas Escrituras en el libro de la Sabiduría, ¿quién entenderá el corazón humano? ¿Quién será capaz de entender este corazón mío? Por eso no te extrañe que algunas de tus hermanas no te comprendan a veces lo que está pasando en tu corazón, ni tú comprendes el de ellas a veces. No alcanzamos a comprenderlo totalmente. Yo no alcanzo a entender a veces mi corazón. ¿Quién entenderá este corazón mío? Pues Dios. Y nosotros queremos, como Dios, comprender lo que pasa en el castillo interior de cada persona. Queremos ser respetuosos y descalzarnos
ante el castillo interior de cada persona. Descálzate, estás en tierra sagrada. Cuando hablamos de vida interior, nos descalzamos. Yo trato de tener esto, aunque no siempre me da resultado ni siempre lo logro. Algunas veces sí, y soy muy consciente de eso. Me descalzo cuando alguien abre su vida interior. Como confesor, como acompañante espiritual y como terapeuta del crecimiento humano, se me abren la vida interior del otro. Y tengo que descalzarme, honrar y venerar lo que hay allí interiormente. Saberme descalzar. Descálzate ante el misterio de tu hermana. Descálzate en los hospitales, ante aquel enfermo que está padeciendo, que está enojado, que está triste, que está deprimido, que está enojado. Ante aquel niño que parece que es un vago, que no quiere estudiar, que está molestando, que es violento, que es agresivo. Descálzate. Ante aquel negro de Nigeria que sufre marginación y rechazo por su cultura, por su color. Descalzarnos ante lo que está pasando con tantos haitianos y centroamericanos, que a veces los juzgamos tan fácilmente. Descalzarnos ante lo que está pasando en ellos. Lo que está sucediendo con un niño que ha sido abusado por su padre, por su abuelo, o peor aún, se ha sido abusado por un clérigo de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que sucede en ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el camino. Este es el itinerario sanjuanista. Ir en camino a esa unión con Dios. Pero en ese camino, también nuestro itinerario sanjuanista va preparando el camino de Dios hacia nosotros. Dios hace su itinerario para venir conmigo. Y decía León Felipe, este poeta, nadie va por mi camino, ni nadie irá por el camino que Dios me ha hecho, por muy parecidos que sean. Aunque estemos en la misma congregación y tengamos el mismo carisma congregacional. El camino hacia las séptimas moradas, las 7 habitaciones a las que queremos caminar, nos decía un día el padre Camilo Maxice. El que no venga al Carmelo teresiano buscando la séptima morada no tiene nada que hacer entre nosotros. Tenemos que ser hombres de vida de séptimas moradas. Y para llegar a la séptima morada, Dios hace su propio camino, que esa es la experiencia mística, donde nosotros no lo hacemos. Dios hace un camino muy original conmigo y va al modo de mí. Dios tiene su propio modo. Por eso insistirá Juan de la Cruz en el 3er capítulo de La llama de amor viva. Sobre los directores espirituales les dirá, no metan su mano tosca donde Dios está haciendo una obra de arte. Hay directores espirituales que le quieren corregir la plana a Dios. Se creen mejores en el itinerario. No, yo te voy a decir cómo tienes que hacer tu itinerario. No, ese que está haciendo Dios se me hace que no lo está haciendo bien.
pero se me hace que no es el más adecuado para ti. El itinerario que Dios vaya haciendo en ti. El itinerario tiene su dimensión mística y ascética. ¿Cuál es la mística? La que Dios hace. Y en el itinerario, la dimensión ascética es lo que Dios nos ha dado para hacerlo nosotros. Y Dios no hace lo que a ti te toca hacer. Como en sus colegios, cuando ustedes van a hacer examen, no llaman a la mamá o al papá o al hermano más listo para que vaya a hacer el examen por el chico o por la chica. Sería inválido el examen, ¿verdad? Sino lo tiene que hacer él. Nadie puede sustituirte. En el itinerario espiritual hay una dimensión que no esperes que la haga la madre general, ni la provincial, ni tu superiora, ni el director espiritual, ni el acompañamiento, ni el terapeuta. Te toca a ti hacerte cargo de ti misma, de ti mismo. Juan de la Cruz dirá muchas veces, les echamos la culpa a los demás de lo que nosotros no hemos caminado. Si no fuera por esta superiora que tengo, ya me tendrían canonizada y en un altar. Pero como tengo esta hermana aquí viviendo conmigo, si tuviera otro pastor, fuera otro el obispo, sería esta diócesis la más santa. Si no tuviera este párroco, uy, cómo daría nuestro carisma. Juan de la Cruz es muy claro. Es una ternura, Juan de la Cruz. Pero no se anda por las ramas. No se anda por las ramas. Dice Juan de la Cruz, el que quiera doctrina sabrosa y exquisita, deje mi libro y busque otro. Y también lo dice Ignacio en sus ejercicios. El que venga huyendo de la cruz de Cristo, inicia por un mal camino, dice Juan de la Cruz. La experiencia de Dios surge en la interioridad. Ni las imágenes más hermosas que tengas de Jesús, de la Virgen, las imágenes más bellas, los ambientes más propicios, nada de eso hará lo que se hace acá dentro de ti, aunque es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, el decoro y la belleza de la liturgia y de los espacios sagrados. Si yo tuviera una capilla como la que conocí en tal lugar, ¡ay, qué hermosa capilla! Yo hubiera llegado al matrimonio espiritual. Si tuviéramos la imagen de esta Virgen que conocí en tal lugar, no, yo ya estuviera en los brazos de María. Juan de la Cruz dice, déjese de estos infantilismos y de esta gula espiritual. Si no hubiera ningún ruido en la capilla, si esta hermana no hiciera ese ruidito que siempre hace en la capilla, yo alcanzaría grandes momentos de vida orante. Si no tuviera este dolor de cabeza y este dolor de rodillas, no, ya estuviera yo en grandes experiencias místicas. Les decía que en la oración, vean esta oración, qué humanitaria es, qué universal, qué sinodal. Juan de la Cruz expresa su experiencia de Dios sin mencionar a Dios. Les había dicho, yo estuve en Ávila, hice la especialización en espiritualidad mística, sanjuanista y teresiana en Ávila, España.
y el maestro era Salvador Ros, un gran carmelita, pequeñito de estatura como Juan de la Cruz, pero grande en el espíritu. Y él nos daba la materia que titulaba La mística de la poesía sanjuanista. Y nos decía, el que me encuentre una palabra teológica, sacramental, que tenga que ver con nuestra Iglesia Católica, me dice en alguna de las poesías de Juan de la Cruz. Miren, voy a leerles esta, La noche oscura, y detecten si menciona algo de Dios. Y todo tiene que ver con Dios, con una vida interior y con la imagen de Dios. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, ahí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Al aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Esta poesía la escribió entre 1577 y 1578 en la cárcel de Toledo, España, una carcelilla conventual que apenas cabía con lo pequeño que era él y que había sido una letrina, y solo tenía un pequeño agujerito que le daba la luz en cierto momento, y en la parte de abajo tenía una madera y abajo estaba el pozo de la letrina, de los excrementos que pasaban por abajo. El olor, la oscuridad, la humillación, el encierro durante 9 meses. Y en ese contexto, Juan de la Cruz está escribiendo su poesía. Todo lo que experimentó de Dios en la noche. Un Dios que le habla de noche. En la crisis, en el rechazo, en el abandono. La experiencia, ¿cómo son tus oraciones? ¿Cómo oras cuando te está sucediendo algo? ¿Cómo rezas? ¿Cómo es tu experiencia de Dios en tus noches oscuras? En tus desconciertos, en tus sufrimientos. ¿Cómo es tu experiencia de Dios cuando el médico te detecta una enfermedad incurable? Un cáncer con metástasis terrible. ¿Qué nos pasa en la noche oscura cuando ya no hay vocaciones? Cuando nuestras comunidades son longevas y no hay esperanza de quien las sustituya.
¿Qué experimento cuando tenemos que cerrar una casa? Y que sí, que muchas hicieron esfuerzo y lograron, y tenemos que cerrarla. ¿Cómo experimentas a Dios? ¿Cómo es ese Dios? Juan de la Cruz no menciona una sola vez a Dios. No menciona a la iglesia. Él habla del amado y de la amada. ¿Quiénes son esos? Él habla de quedarse, quedéme y olvidéme y recliné sobre el amado. No menciona a Jesucristo, ni al Hijo de Dios, ni el Verbo encarnado, ni al Sagrado Corazón. ¿Cómo expresas tu oración? Dicen que de poetas algo tenemos todo, ¿verdad? De otras cosas, pero hablo de poeta, ¿verdad? No hay corazón humano que no sea poético. Quizás no vamos a hacer un Juan de la Cruz, o un Amado Nervo, o García Lorca, u otros poetas. El corazón humano es poético. Y es el lenguaje para hablarle a Dios. Quizás no te has dado cuenta que en nuestra oración somos muy poetas. Has orado con poesía. Quizás ni tú misma, ni yo mismo me he dado cuenta. Y quizás ahí nos sale esa beta, porque es el lenguaje más libre, más espontáneo, más espiritual, más humanizante, para hablarle a Dios y para escucharlo a Él, para traducir lo que Dios me ha dicho, para traducirlo. Por eso dirá el santo carmelita que es inefable a veces este lenguaje. Y el que más estuvo a su mano, dirá él, es la poesía. Por eso no se despegará de su experiencia para escribir las 4 grandes obras. Partirá de una experiencia de lo que Dios ha hecho en él, ha hecho en los demás, y que Juan de la Cruz va describiendo en un itinerario espiritual. Con esto he abordado estas páginas sobre la experiencia de Dios y quisiera que fuéramos directamente, vamos a entrar a la fenomenología de los itinerarios espirituales, que está en la página 5. Se titula Fenomenología de los itinerarios espirituales. De alguna manera, esta fenomenología es la descripción de Juan de la Cruz. Cada una de las 4 obras es una fenomenología, es decir, lo que va sucediendo en el alma, en la persona. Cuando él habla de alma, habla de la persona completa, ¿eh? Por eso dirá de la purificación del sentido y del espíritu, es decir, nada de la persona humana deja de ser purificado y transformado. Nada. No le puedes reservar nada. Y Dios no se reserva nada ni excluye nada de la persona para hacer su itinerario. Todos los aspectos de nuestra persona. Todos. Si aquellos que pensabas también que no estaban ahí en el itinerario. Todos están ahí. La purificación del sentido y la purificación del espíritu. Con esas noches, la activa y la pasiva. La activa es donde nosotros participamos y donde nos hacemos cargo de nuestra vida. No esperes que la hermana, la superiora, el obispo, la otra persona lo haga por ti. Es mi parte ascética.
¿Qué hago yo? ¿Qué recursos me ha dado Dios? ¿Y qué recursos he desarrollado y generado? Cuando hablamos de los ancianos, seguramente yo en este momento de 64 años tengo más recursos que cuando tenía 30 o 40. Es decir, la ancianidad y la experiencia nos va dando recursos. Por eso esperamos tanto de los ancianos. Y por eso nos acercamos a sus pozos. Porque tienen más agua que un pozo joven. Se ha llenado más. Tiene mucho más agua. Pero hay ancianos y ancianas que están más secos que nada. Que nos acercamos a su pozo y no sacamos ni un jarrito de agua. Decía el Papa en la carta que dirigía a la vida consagrada, en el año de la vida consagrada, tenemos que ser hombres y mujeres cántaros, llenos de agua fresca, para que el que se acerque a nosotros beba de mi agua y no se quede sediento. Tu vida es un cántaro lleno de agua. Entre más años, más tenemos que sacar agua de ahí. ¿Cuánta agua sacamos del Padre Checa en su vejez? ¿Cuántos jarros de agua saqué del cántaro del Padre Camilo, con quien viví varios años y me tocó cerrarle los ojos aquí en Casa Provincial cuando murió? ¿Cuántos vasos de agua sacó la Madre Julia Navarrete del Padre Jesuita? ¿Alberto? ¿Alberto Cusé? Alberto Mir. Mier. Cusco Mir. Cusco Mier. ¿Cuántos jarros de agua sacaría ella de él? Y él de ella. Y de la Madre Virginia. ¿Cuántos jarros de agua sacó la congregación para nutrir, aun cuando ella, muy joven, la Madre Virginia? Apenas un año sobrevivió después de la fundación. Creo que muere en 1904, ¿no? Es decir, y otros santos que han vivido muchos años, como la Madre Julia, creo que 90, ¿no? 91, 92. 94, padre, creo. 94, fíjense nomás. Ya en su ancianidad, la riqueza del agua que se bebía en ella. Vean lo que esperamos de los ancianos, los que esperan de nosotros. El Papa le ha dado mucho lugar a los ancianos, pero también los motiva a que den del mejor vino, el mejor vino añejo. Tienen un vino añejo, el de las bodas. Juan de la Cruz dio de beber, como Teresa de Jesús, a la iglesia. ¿Cuánto sigue siendo Juan de la Cruz hasta este momento, como otros grandes místicos? Siguen siendo cántaros. Miren ustedes, después de 400 años de Juan de la Cruz, están queriendo sacar un jarro de agua de Juan de la Cruz. Y no son carmelitas. Y quieren sacar un jarro de agua, como yo quiero sacar un jarro de agua de Madre Julia. Y beberlo y nutrirme. Es decir, ¿cómo seguimos metiendo nuestra mano al pozo de los místicos para llenar nuestros humildes jarros de barro? Algunos los llenamos de agua, pero somos como esos jarros de Tlaquepaque que fácilmente se truenan y se rompan. Esos antiguos jarros de Tlaquepaque, que son muy frágiles, son muy bonitos, muy austeros, pero muy frágiles. O somos como esa cisterna agrietada de Jeremías, que no aguanta agua, que se puede llenar de agua, pero como está agrietada, se nos va yendo. Así me da a veces la impresión con algunos ancianos y ancianas.
Tienen ahí una gran cisterna que se ha llenado de agua, pero que cuando se agrieta se les va el agua y la pierden. Vamos a detenernos aquí. Faltan 10 para las 12. ¿Les parece bien que continuemos a las 12:05? Son 15 minutos. Sí, Padre, está bien esa hora. Bien, pues vámonos a descansar y a tomarnos un jarro de agua fresca. Gracias, Padre. Gracias, León Frío.